Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, la clase de hoy vamos a ver dos temas, modo también de resumen, como todas las clases que vamos a ver acá. Y el primer tema es lo que se llaman las distribuciones especiales. ¿Bien? Nosotros ya estuvimos hablando de funciones de distribución o funciones de probabilidad. Matemáticamente ya hay lo que era la definición de una función de distribución. Tiene que empezar en cero, ser creciente y terminar en 1, en el límite más infinito que sea 1, que no supere la unidad y demás, que sea no negativa. Una función f chica, vimos que tiene que ser que se integre 1 en su totalidad o que sume 1 en el caso de discreta. Esas son las características que tienen que cumplir las funciones de distribución o de probabilidad, dependiendo de cuál estemos hablando. En este caso, o sea, hasta ahora vimos funciones particulares, o sea, funciones definidas matemáticamente, pero en la estadística hay probabilidades, hay secuencias, mejor dicho, hay acontecimientos que obedecen una distribución u otra distribución dependiendo del caso. Como puede ser, por ejemplo, la distribución de los errores de medición tiene una fuerte tendencia a una distribución particular, que la vamos a ver más adelante, que es la distribución normal. Entonces, como todas las distintas medidas de error o medidas de caracterización de una característica sociológica, ¿no? O depende de qué tipo de cosas que se esté midiendo, tienen una distribución u otra bien definida. Entonces es muy esencial tratar lo que se llaman las distribuciones especiales, que son eso, distribuciones con nombre y apellido, dicho de cierta forma, que modelan determinadas situaciones particulares, ¿tá? O recurrentes, por así decirlo. Bien, entonces, como todo, vamos a diferenciarlo en dos tipos de casos, ¿tá? Lo que serían las distribuciones especiales con variable aleatoria discreta y las distribuciones especiales con variable aleatoria continua. Eso por un lado. Vamos a nombrarlas y después vamos a detallarlas brevemente a cada una de ellas, ¿tá? Las que vamos a ver acá, las que voy a escribir acá, no son todas, son las más utilizadas y por ahí las más utilizadas que vamos a ver, que más vamos a ver en el curso. Sepan que hay muchas más de estas distribuciones que vamos a ver en la clase de hoy. Sepan que hay más distribuciones que no vamos a ver que se utilizan muchísimo, dependiendo del campo en el que ustedes puedan ejercer o trabajar. A veces pueden utilizar una distribución u otra que, por ejemplo, no la veamos hoy. Como todo en facultad, que vemos gran parte de las cosas, pero no es la totalidad. Afuera, en la cancha, digamos, se ven muchas más cosas de lo que se ve en una clase. La clase sirve para orientar y potenciar a utilizar eso para aprender otras cosas, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a nombrar algunas distribuciones utilizadas, tal vez las más utilizadas, pero que no son. La más común y originaria, por así decirlo, es la Bernoulli. Ahora estamos en variable aleatoria discreta, vemos una variable aleatoria Bernoulli. Bernoulli, ¿qué es? Bueno, es realizar un único experimento y que el resultado sea una cosa o la otra, ¿tá? Realizamos un experimento y tenemos resultados complementarios, o blanco o negro, o número, o en el caso de la moneda, o número o dibujo, ¿tá? Cara o número. Cualquier cosa que sea una cosa o la otra, ¿tá? Es Bernoulli. Siguiendo un poco con esto, vamos a hablar lo que es la distribución binomial. Que básicamente es una expansión de la Bernoulli. En la Bernoulli hacemos un único ensayo, sale una cosa o la otra, cosas complementarias. En binomial hacemos n ensayos Bernoulli.
hacemos repetidamente n veces experimentos, por ejemplo, lanzo n veces una moneda, que el resultado sea una o la otra, que sean complementarios. Todo igual, pero lo lanzamos o lo realizamos más de una vez. Todo esto lo vamos a definir con parámetros, como lo vimos en la clase pasada, que los parámetros definían un poco las funciones de distribución. Entonces, cada parámetro va a definir a la distribución. Entonces, vamos a ver un poco más. Está lo que se llama la geométrica. La geométrica es un caso particular de la binomial. La binomial es básicamente, yo quiero obtener que salga un 5 en un dado legal en 3 lanzamientos. ¿Tá? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que en 3 lanzamientos salga un 5? ¿Tá? Eso es binomial, porque tenemos el parámetro de E3, que sería la cantidad de veces que se realiza el experimento. Tenemos, podemos calcular la probabilidad de que salga 5 o no salga 5. En este caso no es que salga 5, salga 4, salga 3, no. Sale 5 o no sale 5. Lo que queremos o lo que no. ¿Tá? Probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso, se lo suele decir. Es una cosa o su complemento. En este caso, te decía que salga un 5 en el dado, la probabilidad es un sexto, para que salga exactamente un 5, pero queremos que salga en 10 lanzamientos, que salga exactamente una vez, por ejemplo. Entonces ahí la binomial nos está diciendo que en los 3 lanzamientos salga exactamente un 5. Puede salir acá, puede salir acá o puede salir acá. ¿Tá? No importa la posición, importa que salga un 5, ¿tá? En este lanzamientos. Sin embargo, la geométrica es muy parecido a esto, pero nos puede preguntar cosas del estilo, o sea, en binomial tomamos en cuenta todas las posiciones, en la geométrica tomamos en cuenta la última posición. Entonces, en la geométrica queremos que salga nuestra probabilidad de éxito, o sea, nuestro éxito se dé en la última, en el último intento. ¿Tá? Y nosotros definimos cuál es el último intento. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que salga un 5? Que si recién sale un 5 en la tercera posición, ¿no? En el tercer lanzamiento. Eso es una geométrica. Es una binomial que no considera todas las posiciones, considera únicamente la última. ¿Tá? Dicho de otra manera, la binomial es una geométrica con combinatoria. Puedo decirlo de alguna manera. Entonces, tiene dos fórmulas, se pueden deducir, ustedes ya lo han hecho, lo hemos hecho en la clase pasada, por ejemplo, lo hemos hecho en cursos previos. La geométrica me dice cosas del estilo, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que el 5 me salga en el n lanzamiento? Entonces ahí me está dando la posición final. ¿Tá? Vamos a hacer ejemplos de cada uno de estos. Después está la binomial negativa, que si bien no la vamos a ver mucho en los ejercicios, de hecho no hay ejercicios de binomial negativa hasta donde recuerdo, de práctico, claro, es una generalización de la geométrica. Es como una combinación entre la geométrica y la binomial. ¿Tá? Básicamente la binomial me dice cosas del estilo de la geométrica, pero que no sea un único caso de éxito, sino que sea una cantidad definida de éxitos. Básicamente responde a preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que tenga que lanzar 200 veces un dado para que me salga 5 número 3? ¿Tá? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que tenga que lanzar 200 veces un dado, ahí me está dando la cantidad de veces que tengo que hacer, para que me salga el número 3, me salga 5 veces? Vamos a hacer ejemplo un poco más, con un número más chico tal vez. En este caso, hagan de cuenta que son 6 lanzamientos y quiero saber cuál es la probabilidad de que tenga que hacer hasta 6 lanzamientos para que me salga 2 veces el número 1, por ejemplo. El 1 me puede salir acá, y cuando me sale el 1 por última vez, ahí termina el juego, ¿tá? Termina el cálculo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que tenga que lanzar 6 veces el dado para obtener
exactamente 2 veces el número 1. ¿Qué quiere decir? Cuando sale una vez el 1, sigo tirando. Cuando me sale el segundo 1, corto. Entonces me está preguntando ese tipo de cosas. Es una binomial porque hasta la penúltima va todo mezclado, porque acá no importa en qué posición salga, esta es la parte binomial. Y esta parte de acá, la última posición, responde a una geométrica. Responde a la geométrica porque cuando sale el último 1, corta. No importa cuando sale la última vez. Entonces, si son 2 veces que sale el 1, cuando sale el 1, bueno, sale una vez. Y cuando me queda una vez para que salga el 1, de las veces que estoy contando, ahí lo respondo como geométrica. Y bueno, y una más que es muy utilizada también es la de Poisson. Una variable aleatoria discreta, ¿sí? Una distribución de Poisson, cuando estamos contando casos de éxito, de que ocurran cosas, en un intervalo de tiempo dado. Hay bibliografías, muy pocas en realidad, que definen esto como una mezcla entre continua y discreta. En realidad es discreta porque estamos contando casos. O sea, si mi variable aleatoria es contar las veces que pasó un suceso, entonces estoy contando 0, 1, 2, 3, 4, algo discreto. Entonces, no es continua justamente por eso. Se le suele asociar como continua porque, bueno, el tiempo, el intervalo de tiempo es una variable continua, tiempo, pero en realidad no estamos contando tiempo, estamos contando casos de éxito. El ejemplo más común, sin duda, es el de un cultivo microbiológico, en el cual decimos que estamos contando, que nuestra variable aleatoria sea contar crecimiento de colonias, las UFC, las unidades formadoras de colonias, las contamos. Las contamos en un intervalo de tiempo de, bueno, 7 días. En 7 días, ¿cuántas unidades formadoras de colonias crecen? Entonces, tengo un intervalo de tiempo, 7 días, por ejemplo. Tengo que tener un valor de intensidad que quiere decir, bueno, tengo que conocer por día cuántas crecen, en promedio. Entonces, en 7 días van a crecer otras más. Y en base a eso, compararlo con las que crecieron realmente. Por ejemplo, si estoy haciendo unidades formadas de colonia en 7 días y tengo el dato bibliográfico de que, bueno, en promedio esta bacteria crece 10 unidades formadas de colonias por día. Si en promedio crece 10 y lo mido en 7 días, entonces mi parámetro de intensidad, lambda, es el parámetro que define la distribución de Poisson, va a ser 10 por 7 días, o sea, 70. Entonces ese parámetro es el que define la distribución. Nosotros después ahí contamos y vemos, bueno, la probabilidad de que sea mayor a 20, mayor a 50, menor a 40, lo que se quiera analizar. Van a haber ejercicios de estos en el práctico. Bien, entonces, vamos a sacarnos las discretas por un lado y vamos a explicar las continuas. Entonces, continuas, lo que hay es, bueno, la más utilizada, que el mismo nombre lo dice, es la distribución normal o gaussiana. La forma de campana que tiene esta distribución se vincula mucho con los sucesos aleatorios que ocurren en una gran cantidad de experimentos, como por ejemplo los errores de medición. Medir, por ejemplo, el largo de este pizarrón, tal vez yo lo vi una vez, me da 102 centímetros. Después me da 104 centímetros. Después me da 99 centímetros. Los errores de medición que estoy teniendo aleatoriamente son vinculados o se distribuyen como una distribución exponencial, distribución normal o campana de Gauss. Muchísimas fuentes estadísticas
se asocian con una distribución normal, y de hecho lo ideal es que en cierto tipo de tratamientos estadísticos es considerar una distribución normal. Como por ejemplo las hipótesis se basan, muchas se basan en, por ejemplo las paramétricas, se basan en que la distribución de los datos obtenidos sean provenientes de una distribución normal. Bien, después, acá lo que viene es si una variable x la defino como la sumatoria de x y a la 2, ¿tá? Desde i igual 1 hasta n, o sea que estoy sumando n variables aleatorias al cuadrado, ¿tá? Si x y se distribuye normal, en realidad es normal 0,1 por lo general, se dice que x tiene una distribución chi cuadrado, ¿tá? De n grados de libertad. Bien. Después, si z es normal y si i es chi cuadrado, poniéndolo a modo resumido, entonces lo que se va a decir es que x definida como z dividido raíz de i sobre n, siendo n la cantidad de datos, esto tiene distribución de student con n grados de libertad. Bien. Entonces, nos queda ver una sola, que es la siguiente. Si z tiene distribución chi cuadrado y si i tiene distribución chi cuadrado, entonces la variable aleatoria x definida como z sobre n dividido i sobre m tiene distribución f de Fisher con n y m grados de libertad. Esto es lo que se llama grados de libertad del denominador, del numerador, ¿no? Los grados de libertad del denominador. Y literalmente es porque los grados de libertad del numerador son n, del denominador están ahí en el denominador. Bien. Bueno, vamos a ver no tan detalladamente, pero rápidamente las formas funcionales de las distribuciones que nombramos. Y en realidad, de todas estas que vimos continuas, no vamos a ver la expresión matemática porque en realidad es una expresión matemática compleja que en la práctica no se usa. No vamos a integrar una función exponencial, una función gamma, no vamos a integrar nada de eso. Vamos a ver, antes que eso, algunas distribuciones más de la índole de variable aleatoria continua, que es la distribución gamma. Y la distribución gamma proviene de una distribución anterior que vamos a definir ahora, que es la exponencial. La exponencial, en realidad, la clase pasada hicimos un ejercicio práctico que era una función definida como exponencial, que no nos decía que la exponencial no daba la función y lo supimos hacer bien. Pero es básicamente una función exponencial lo que se nos pedía ahí, una distribución exponencial. Cuando tenemos suma de exponenciales, es una función gamma,
su expresión matemática es bastante complicada, bastante compleja. Por lo general, los cálculos son en programas computacionales porque son bastante complicadas de operar y de manejar analíticamente, son bastante tediosas, son bastante complicadas. Que eso se suele hacer una calculadora programable o un cálculo programado en una computadora. Excel hace cálculos buenos también con este tipo de distribución, tiene tablas incorporadas, pero prácticamente a mano no se hace la distribución. Y después una distribución, lo que sería en facilidad o en simplicidad el análogo a la Bernoulli. En el caso de discreta, en el caso de continua sería la uniforme. El uniforme toma que en el intervalo o lo que se llama el soporte, o sea, el dominio de las funciones en los cuales los valores no son nulos en la función de probabilidad o de densidad, lo mismo, que cada uno de los valores tenga una misma probabilidad de salir. ¿Tá? Por eso es que es uniforme. La expresión matemática es muy sencilla y también vamos a ver, dado el caso, algunos ejemplos. Entonces, vamos a hablar de lo que sería la distribución Bernoulli. Lo ideal es que ustedes cuando tengan que trabajar con una distribución, estas o otras, vayan a la bibliografía o internet o en alguna parte, preferentemente bibliografía, que es más confiable, pongan o busquen el nombre de la distribución y les debería salir, entre tantas cosas, la definición de f de x, la esperanza de f de x o mu, cada una de estas dos cosas, o la varianza de x o sigma lados, que es lo mismo. Si ustedes buscan esto y lo que va a salir es, en el caso de la binomial, les va a decir, bueno, primero que nada, x se distribuye binomial de parámetro p. Entonces, esto va a ser p en el caso de que x, o que la variable aleatoria de x, sea 1 más 1 menos p x, en el caso de que la variable aleatoria sea 0. Básicamente estoy haciendo probabilidad de éxito o fracaso. Éxito se asocia con el 1, fracaso con el 0. Si x vale 1, o sea, que tenga éxito, es probabilidad p, porque acá vale 1 y acá esto vale 0, ya solamente la p. Y si no tengo el éxito, o sea, que la x sea 0, aplica acá, vale 1 menos p y esto vale 0. Entonces, si x es 1, tengo éxito, la función vale p. Si x es 0, significa que no tengo éxito, la función vale 1 menos p, o sea, hay complemento. Esto se le suele escribir como q también. ¿Ah? P, o sea, 1 menos P es igual a Q, que es el complemento, ¿ah? Y es, bueno, justamente eso. Ejemplo clásico de esto sería, bueno, la probabilidad de, les digo, bueno, por ejemplo, la probabilidad de que salga 3 o más en un dado. Bien. Esto se asocia que la probabilidad P es que salga 3, 4, 5 o 6, o sea, tengo 4 casos favorables en 6 totales, 4 sextos, tercios, lo mismo. Acá lo que se dice que x es una variable aleatoria que se distribuye como Bernoulli de parámetro 2 tercios. Porque si quiero que salga 3 o más, entonces si sale 3 o más me sirve, sale menos de 3 no me sirve.
¿tá? Es todo o nada. Éxito o fracaso. Entonces, la probabilidad es, bueno, la función es básicamente esa. Y la esperanza, o el mu, es definido como P. Y la varianza, o sigma a la 2, es definido como P, 1 menos P. En este caso, el mu es 2/3. En este caso, la varianza es 2/3 por 1 menos P, 1/3, o sea, 2/9. Ahí ya le definimos la distribución. La binomial es muy parecida. Y se define de la siguiente manera. La binomial es f de x. Se escribe como, partiendo de que x se distribuye binomial de parámetros n y p. P es el mismo P de Bernoulli. Y n es la cantidad de intentos que se está realizando. Entonces, estrictamente se escribe de la siguiente manera: de que x es igual a x, la combinatoria de n en x, p a la x, 1 menos p a la n menos x. Básicamente esto es, bueno, es el jueguito que hacemos de colocar, bueno, en 4 lanzamientos, que salgan 2 veces caras, número. La probabilidad la multiplicamos y las combinamos. Esto es básicamente la distribución binomial. Tiene un mu o valor esperado de n por p y una varianza o sigma a la 2 de n por p 1 menos p. Es igual, pero agregarle el e. Entonces, por ejemplo, la probabilidad de que en 5 lanzamientos salgan 2 veces el número 3 de un dado ideal. Entonces, primero que nada es x se distribuye por una distribución binomial de parámetros 5, o sea que son n es igual a 5, y la probabilidad de que salga un 3 es 1 en 6. Entonces, p es un sexto. Lo que nos está pidiendo acá es la probabilidad de que x sea igual a 2. Entonces, esto se calcula como la combinatoria de 5 en 2, un sexto a la 2 por 1 menos p es 5 sextos a la n menos x a la 6. ¿Bien? Bueno, por si las dudas, recordemos que la combinatoria en este caso es 5 factorial dividido 2 factorial por 5 menos 2 factorial. Si ahora nos pidiese algo similar, pero que nos diga que salgan al menos 2 veces el número 5. ¿Qué significa que salgan al menos 2 veces el número 5? Que salgan 2 veces o más. Entonces, esto es la probabilidad de que, vamos a poner acá, que sean 9 lanzamientos. De que 9 lanzamientos salgan al menos 2 veces el número 3. Entonces, x que sea mayor o igual a 2. Esto sería la probabilidad de que x sea igual a 2, más la probabilidad de que x sea igual a 3, más, etcétera, x igual a 9.
Claramente para cada uno de estos casos tenemos que aplicar la fórmula que hicimos antes, lo cual no es viable. Y en el caso que se haya que hacer, se hace, pero en este caso hay una opción mejor, que es calcular 1 menos el complemento. Esto es 1 menos la probabilidad de que x sea menor a 2. Si acá lo incluimos en el complemento, no. ¿Tá? En continuo no importa, porque en realidad no cambia el resultado, pero en discreta sí, porque la igualdad del punto nos define, bueno, justamente una probabilidad. En continuo es 0 en el punto, entonces no afecta, pero casi. Y esto básicamente es probabilidad de que menos de 2 es que sean x igual a 0, no se olviden del 0, porque podemos contar 0 casos, ¿tá? Más la probabilidad de x igual a 1. ¿Bien? 1 menos 0. El valor esperado es n por p, y el sigma es n por p por 1 menos p. Exacto. Esto es 1,33. Yo esperaría obtener 1,33 en este tipo de casos. El número de lanzamientos es un número, bueno, fraccionario, que yo no tengo 1,33 veces el 2, pero es un promedio, un valor promedio. Quiere decir que si 2 veces en promedio se esperaría tener 2 veces un 1 y una vez un... O sea, se esperaría tener esto 2 veces o una vez sola, es como un promedio. Cuando es una probabilidad, lo cual es un promedio. Entonces, sigamos. La geométrica es muy parecida. Dice que si f de x es p a la, o sea, solamente p por 1 menos p a la n menos x. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a poner de este lado para que sea más visual, es lo mismo, claramente. Y voy a aplicar un ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número mayor a 5 en un dado legal en el cuarto lanzamiento? ¿Qué quiere decir esto? P de que x sea igual a... Vamos a decirlo. Esto es, bueno, 4 lanzamientos. Te dice que x tiene distribución geométrica de parámetro p, hay que dar únicamente parámetro p solamente, porque la cantidad de lanzamientos lo definimos nosotros en base a lo que preguntemos. No es que lanzamos 4 veces y calcule, no, es cuál es la probabilidad de que se obtengan en 4 lanzamientos, que salga este número en 4 lanzamientos. Entonces, esto, la forma de verlo es que acá salga del 1, o sea, en este caso p claramente es un tercio, porque tengo 5 o 6. No, lo estoy diciendo mal. Que sea un número mayor a 5 significa que sea el mayor a 5 únicamente 6. La probabilidad es un caso en 6. 6 totales. Entonces, la probabilidad de esta sería, bueno, que acá salga del 1 al 5,
del 1 al 5, del 1 al 5, o sea, cualquiera de acá, ¿tá? Acá salga el 6. ¿Cuál es la probabilidad asociada a esto? Bueno, esto tiene una probabilidad asociada de 5 en 6, de 5 en 6, de 5 en 6, y esto tiene una probabilidad asociada de 1 en 6. Entonces, esta probabilidad no es es la probabilidad de que salga el 6 en el cuarto lanzamiento, es que salga esto secuencialmente. O sea, 5 sobre 6 por 5 sobre 6 por 5 sobre 6 por un sexto. Entonces, esto es todo el lanzamiento menos 1 y que justo al final salga lo que nos interesa. ¿Ah? De ahí nace la distribución geométrica. Otro ejercicio que está bueno esto es la probabilidad de obtener un número mayor a 4 en más en 2 o más lanzamientos. Acá lo que estamos contando son la cantidad de lanzamientos. Entonces, esto, la forma de verlo es la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2. En el otro caso era la probabilidad de que X igual a 4, en este caso la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2. O sea, estrictamente, esto sería probabilidad de que X igual a 2 más la probabilidad de que X igual a 3, X igual a 4. ¿Dónde cortamos esto? Estrictamente no tiene un final. A medida que avanzamos, estrictamente, bueno, P mayor o igual a 4 es que sea, mayor a 4 chiquito es que sea 5 o 6. P son dos casos en 6, o sea, un tercio. Entonces, les queda para ver cuál es el valor promedio, o sea, el valor medio y cuál es la varianza, ¿está? En forma matemática. Pero es bastante intuitiva, o al menos es bastante intuitiva lo que sería la esperanza, valor medio. Y es que si tengo un tercio de que salga, ¿cuál va a ser el valor de veces que yo espero tirar el dado para sacar un 3? Un número mayor a 4, perdón. Si tengo una de 3, voy a esperar tirar el dado 3 veces. ¿Tá? Si yo quiero sacar un número par, la probabilidad de los pares es un medio, 1 sobre 2. Voy a esperar tirar 2 veces el dado para que me salga el número par. ¿Tá? O sea que si la probabilidad es de un tercio en este caso, voy a esperar a tirar el dado 3 veces. Es el valor esperado. Puede ocurrir en más o en menos. Entonces, en este caso, esto tal vez sea lo que tiene más probabilidad, y a medida que nos vamos alejando del valor promedio, la probabilidad de que X sea igual al valor promedio, el valor mu, a medida que nos alejamos de esto, la probabilidad es cada vez más chica. Esta probabilidad es cada vez más chica, cada vez más chica, cada vez más chica. O sea, la probabilidad, por ejemplo, de que X igual a 10 existe, se puede pasar que tenga que tirar el dado 10 veces, es un número muy poco probable. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga que tirar el dado 10 veces para que salga un número par? Que me salgan 9 impares antes y en la décimo par. Es muy poco probable eso. Pero es una probabilidad. Muy chiquita, pero es una probabilidad. Estrictamente habría que calcularlo todo hasta el más infinito. O sea, la sumatoria de P de que X igual a Y, desde Y igual a 2 hasta más infinito. Lo cual no es viable para nada. Por eso lo que se hace es el complemento. 1 menos el complemento. Y esto acá particularmente es la probabilidad de que X sea igual a 0, no se olviden de contar el 0, más P de que X igual a 1. Bueno, particularmente, les digo que no se olviden de contar el 0, pero en este caso, en el caso de conteo
de la variable aleatoria, tenemos que ver si tiene sentido o no definir esto. Esto únicamente por ahora vemos si tiene sentido o no. En el caso de binomial sí, porque estamos contando éxitos o fracasos. En este caso estamos contando la posición en la que sale el dado. ¿Tá? Yo si lanzo 0 veces no tiene sentido. Entonces esto acá no existe en el caso de geometría. En el binomial sí. Entonces se empieza a contar en 1, que es el primer lanzamiento. ¿Tá? Esto acá sería, bueno, automáticamente P. Tercio. ¿Tá? Entonces, eso sería el cálculo de probabilidad. 1 menos P sería el cálculo de cuestión. Para lo que sea la geometría. Bien, la variable exponencial, vamos a pasar ahora a discretas, a continua, perdón, y si una variable aleatoria, decimos que x se distribuye exponencial, y le damos un parámetro lambda, que es un parámetro de intensidad. ¿Tá? Este parámetro nos quedó ver la distribución, vamos a ver la distribución Poisson, me estaba olvidando, y decimos que x se distribuye como Poisson de parámetro lambda, ¿tá? Y f de x es e a la menos lambda, lambda a la x sobre x factorial. ¿Tá? Se distribuye así y después vamos a ver algún ejercicio. Vamos a ver así la distribución de variable de la teoría continua. Empezando por la exponencial. Básicamente una exponencial nos mide, es muy utilizada para el cálculo de vida útil, ¿tá? Vida útil de artefactos, por ejemplo, la luz, se utiliza mucho la varita de luz, se calcula con una distribución exponencial al tiempo de duración de horas en el cual va a fallar cierto artefacto, o va a durar, está dicho de modo complementario. Una distribución, una variable aleatoria x tiene distribución exponencial de parámetro lambda si f de x es lambda e a la menos lambda x. ¿Bien? Únicamente a modo de cálculo lo que importa es eso. Si queremos saber la duración, por ejemplo, si esto es una duración, de que, bueno, en promedio, una lamparita falla en 10.000 horas de uso. ¿Cuál es la probabilidad de que X, que sea el conteo en horas, falle en mayor a 12.000 horas? Esta probabilidad se calcula como la integral de 12.000 a más infinito. En este caso, lambda, si una en 10.000, lambda es 1 sobre 10.000. Esto acá sería 1 sobre 10.000 e a la menos x sobre 10.000 de x. Y este cálculo es la probabilidad de que duren más de 12.000 horas, conociendo que el parámetro de intensidad es que fallan una cada 10.000 horas. ¿Bien? Por último, la distribución uniforme. Las otras no las vamos a explicar en cálculos porque son realmente muy tediosas. Las fórmulas si no se utilizan tablas. La uniforme se dice que X tiene distribución uniforme, U o unif, desde A hasta B. Y se dice que f de X es 1 sobre B menos A
en la indicatriz de que X esté entre A y B. O sea, vale esto únicamente en ese intervalo, fuera vale C. Básicamente, si esto vale A y esto vale B, puede ser ambas positivas, ambas negativas o signo cambiado, no importa. Voy a dejar un poco más para allá para que sea mejor. Ok, acá vale sobre B menos A. Hasta acá vale 0. Vale esto. Acá vale 0 también. Esta es la F chica. F grande es una recta creciente. Está acá. La F grande sería, bueno, hasta acá vale 0. Hasta acá va acumulando. Forma creciente y uniforme. Y después vale siempre. ¿Bien? Entonces, ahora sí vamos a sacar acá. Y vamos a hablar brevemente de los parámetros muestrales. Parámetros poblacionales son los que definían una distribución, lo que vimos hasta ahora, y los parámetros muestrales son obtenidos a partir de una muestra. ¿Tá? Las poblaciones a partir de toda una población, lo cual no siempre se puede, por eso se toma determinada cantidad de datos que nos representen a la población, y eso es lo que busca un poco hacer los parámetros muestrales. Una pequeña porción o una porción de la población nos va a determinar o a definir o a representar, mejor dicho, la distribución mediante los parámetros muestrales. Hay una teoría muy interesante, que de hecho ustedes la van a ver en el curso, del muestreo, de cómo es lo mejor para muestrear dependiendo de la determinada cantidad o la determinada situación que se está manejando. Si tenemos un lote de tamaño 50.000, por ejemplo, y queremos que cumpla determinada especificación, no vamos a sacar todos, porque no es viable, no vamos a sacar unos poquitos que sean insuficientes, entonces vamos a sacar una determinada cantidad exacta, definida por normas, que nos va a determinar, bueno, si el lote es tan grande o está tanto y tanto, y vos querés un nivel de una especificación dada, vas a tener que sacar tanta cantidad de muestras. Ahí le haces un análisis, o se aceptan tanto, se rechazan tanto, una tolerancia, pero está todo en una norma especificado para esto. Es un poco, si bien es un poco alejado de lo que se pretende en la clase de parámetros muestrales, es similar en el sentido de que una muestra representa una población, en este caso el lote, la población, podríamos decir, de lo que estamos trabajando, y lo define una muestra. ¿Tá? Dependiendo de qué también se haga esa muestra o de qué forma se haga, va a ser mejor la representación. Es un poco para ver la motivación de la importancia que tienen los parámetros muestrales. Bien. Bien, y acá vamos a hablar muy brevemente, porque ya estoy hablando un poco de entre medio de los parámetros muestrales, pero lo que más interesa es dos cosas particulares que no se ven en parámetros poblacionales. Los parámetros muestrales podemos aplicar las mismas definiciones de parámetros poblacionales, o sea, tenemos una muestra que representa una población, y si llegamos a hallar un cuantil 50, por ejemplo, es un cuantil, un tercer cuantil, la forma de hacerlo es igual que lo que hicimos antes. Acá lo que surge es la distribución empírica. Y la distribución empírica básicamente es una muestra de una población que no sabemos cómo se distribuye. Entonces lo que se hace es ordenar los datos, se ordenan los datos
de menor a mayor. Y lo que se hace acá es, se va a estudiar, por ejemplo, tenemos estos datos. 1, 1, 2, 4, 5, 5, 5, 6. Tenemos estos datos acá. Lo que hay que hacer con esto es, en este caso ya están ordenados, es colocarlos en una fila. Primero se ordenan de esta manera, en el caso que no estén ordenados, y después se colocan de esta manera. Tenemos los valores, que es el 1, el 2, el 4, el 5, el 6 y el 8. Entonces tenemos acá, ¿cuántos totales tenemos? 9 totales. Tenemos n total igual a 9. Colocamos acá sin repetir los valores, o sea, la repetición la hacemos únicamente para contar esto y para ver las frecuencias. La f chica la vamos a calcular de la siguiente manera. ¿Cuántos unos tenemos? Tenemos 2 unos. Entonces, esto va a ser 2 en un total de 9. Tengo un solo 2, 1 en un total de 9. Tengo un solo 4, un 4 en un total de 9. 3 5 en un total de 9. Un 6 en un total de 9 y un 8 en un total de 9. La f grande, o sea, la de acumulación, básicamente es f de 1 es 2 tercios. 2 novenos, perdón. F de 2 es esto más esto. O sea, lo que acumula hasta acá. 3 novenos. O visto acá es F de 2 es desde el 2 todo para atrás. ¿Ah? F de 1 es desde el último 1 todo para atrás. Tengo dos valores. Acá tengo 3 en el 2. F de 4 es que tengo 4 valores en un total de 9. O esta suma de acá. F de 5 es, me paro en el último 5 para que me represente a todos. Hacer F de 5 contando acá estaría mal porque estaríamos dejando afuera los otros 5. Estaría contándolo de acá y son 7 5. 7 en total de 9, 8 sobre 9, 9 sobre 9. Y esto de acá es la distribución empírica. Ustedes para calcular cualquier parámetro poblacional o muestral, como un cuantil, como una mediana, utilizan las definiciones graficando esto de acá. Si x vale 1, f vale esto. Si x vale 2, f vale esto. Ya está de forma ordenada. 0 en los casos anteriores. Pero además, esta es una forma de calcular los cuantiles. Pero hay un caso particular que es con la mediana. La mediana se puede calcular el cuantil 50, o sea, el segundo cuantil, o de la siguiente manera. Si n es impar, el n de acá, entonces la mediana se calcula de la siguiente manera. X, paréntesis recto, n menos 1 sobre 2 más 1. O que es lo mismo que n más 1 sobre 2. Es lo mismo. Es hacer el denominador común. Esto lo que significa es, en paréntesis recto, es la variable ordenada de menor a mayor, y en este caso sería x de n es 9 más 1 es 10 sobre 2 es 5. Significa que es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, la mediana es 5. Es coincidencia que sea esto con esto, ¿verdad? Esto es la posición y esto es el resultado que nos dio. En este caso de si par usamos esto, pero si n es par, lo que hacemos es utilizamos el anterior y el siguiente, ¿verdad? O sea, básicamente si esto es par, entonces la mediana se calcula como n sobre 2 con n más 1 sobre 2, ¿está? Todo eso sobre 2. ¿Ya? Medio.
Vamos a poner el ejemplo. Por ejemplo que tenemos 9 cantidad par de datos. Entonces la mediana sería 1/2 por el x de 6 sobre 2 más x de 3 sobre 2, perdón, 6 sobre 2, 3 más 1, 4. Esto sería 1/2. La tercera posición es 1, 2, 3, 12. Más la cuarta posición es esta acá. Esto sería, bueno, 12,5 el valor de la media. Si lo hacen de esta forma o lo hacen graficando la empírica y calculando el cuantil 50%, es equivalente. Son dos formas aceptadas, por hecho. No son equivalentes porque no dan siempre lo mismo, pero están bien las dos. ¿Tá? No es que una esté bien o otra esté mal, son formas distintas de calcular lo mismo. Ahora vamos al práctico. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con los ejercicios. Y vamos a empezar por el ejercicio número 5. Bien, vamos a empezar por el número 7, el 5 ya lo hicimos. Bien, y dice lo siguiente. Se asume que una línea de ómnibus tiene una frecuencia de 15 minutos empezando a las 7 a.m. en una parada en particular. Un pasajero de dicha línea llega hasta esa parada en un tiempo T aleatorio y uniforme entre las 7:00 y las 7:30 am. Esto es, para todo X representa los reales, se cumple esa función de distribución y se considera que el minuto 1, o sea, un minuto es un valor de 0,01. Entonces nos pide, parte A, ¿cuál es la probabilidad de que el pasajero espere el ómnibus menos de 5 minutos? O sea, la parte A, probabilidad de esperar menos de 5 minutos. Y la parte B, la probabilidad de esperar más, dice, más de 10 minutos. ¿Bien? Entonces, es una distribución uniforme, X distribuye uniforme, o solamente U, ¿está? Es lo mismo, se lo puede decir también. U de parámetros A y B, o sea, inicio, final. Esto lo que significa es que la f de x es... Acá se le suele poner como su índice x mayúscula, haciendo referencia a la variable aleatoria, y esta es la variable matemática. ¿Tá? Los valores puntuales que tomo. Es como poner f de que x igual a x, es lo mismo, ¿eh? Es una notación distinta, un poco más práctica. Es 1 sobre, no las dan, ¿verdad? 0,3 era 1 dividido 0,3, indicatriz de 7,00, 7,30. Básicamente, esto es 1 sobre b menos a, b menos a. Entonces, la probabilidad A, o sea, la parte A, queremos ver la probabilidad de que espere menos de 5 minutos. Entonces, lo que vamos a hacer acá es una especie de línea de tiempo, empezándolo en 7,00 y terminando en 7,30. ¿Qué es lo que pasa? A las 7, a las 7:15, 7:30 es cuando pasa el ómnibus. Entonces, la probabilidad de que espere menos de 5 minutos es, bueno, la persona tiene una probabilidad aleatoria de caer acá, en ese intervalo, de 7 a 7,3, y el ómnibus pasa acá,
Acá pasa el ómnibus, acá pasa el ómnibus y acá pasa el ómnibus. O sea, la probabilidad de que lo espere menos de 5 minutos es que llegue, bueno, 7:10. Si llega a 7:10, lo va a esperar 5 minutos. Si llega en todo este intervalo, lo espera 5 o menos minutos. De forma análoga, acá, en 7:25. Si llega a 7:25, lo va a esperar 5 minutos al ómnibus. Si llega entre este intervalo, lo va a esperar menos de 5 minutos. Entonces, eso que está en rojo es la probabilidad de que espere menos de 5 minutos. Entonces, esa probabilidad se va a calcular de la siguiente manera. Estrictamente, como estamos hablando de variables aleatorias continuas, esto se calcula de esta manera. La integral de 7,10 a 7,15 de la función f de x más la integral de 7,25, 7,30, 1 sobre 0,3 de x. ¿Bien? ¿Qué básicamente hacer? Bueno, el total es 0,3. El favorable sería 0,5 más 0,5. 0,10 sobre 0,3, que es un tercio. ¿Tá? Que lo mismo sale de hacerlo de acá. Estas cuentas de acá terminan dando un tercio. Pero si ustedes lo quieren ver como es uniforme, se puede hacer de la manera esa. Hacer los favorables, que es 0,05 más 0,05, o sea, obviamente esto sirve para variable discreta, pero para hacer analogía de lo que les quiero decir, esto se cumple únicamente en continua, la analogía esta. Después, en los demás casos, no se cumple esto. Disculpen, se cumple en continua en la uniforme únicamente. En las demás continuas no se cumple, solamente en la uniforme. Esta analogía se puede hacer diciendo que los favorables son 0,05 más 0,05 dividido 0,30. Esta es la amplitud total y los favorables son las amplitudes de interés. En este caso, bueno, este es el resultado. Bien. Esa es la parte A, que nos da un tercio. Y la parte B se hace de manera totalmente análoga. La parte B, vamos a hacer la línea de tiempo también. 7,00, 7,15, 7,30. Bueno, la probabilidad de que espere más de 10 minutos, ¿tá? En este caso es, bueno, que llegue 7,05. Si llega acá el pasajero, llega a 7,05, ¿qué es lo que va a pasar acá? Si llega un poquito después, va a esperar menos de 10 minutos. Entonces, no cumpliría esto. La condición para que espere más de 10 minutos es, bueno, que llegue 7,05 o antes. Porque acá es cuando espera 10 minutos. Si llega un poquito después, espera menos de 10. Y nos pide más de 10. Entonces, es que llegue a esta hora o antes. Lo mismo acá. 7:20 tiene una distancia de 10 minutos respecto a 7:30. Si llega entre esa hora y antes, ¿tá? Espera más de 10 minutos. Obviamente, si llega antes de 7:15 hasta acá, pasa muy próximo el ómnibus. Entonces, la probabilidad se calcula igual. Puede decir que es 0,05 más 0,05, esto de acá, dividido 0,3, que es 7,3 menos 7,0, B menos A, la amplitud. Esto da un tercio. O lo pueden hacer de manera análoga a la anterior, que es la integral de 7,00, 7,05 f de x más 7,15, 7,20 f de x de x. Que da exactamente lo mismo.
Bien. Vamos a hacer el ejercicio próximo, el ejercicio número 8, el cual es un ejercicio que emplea una función de distribución bien conocida para ustedes y la más utilizada por excelencia. Se trata de la distribución normal. El ejercicio dice lo siguiente. Se puede considerar que los tornillos de un lote tienen una longitud que sigue una distribución normal con una medida de 5,0 centímetros y una desviación estándar de 0,1 centímetro. La parte A nos dice, si se considera que un tornillo es defectuoso cuando su longitud es mayor a 5,2, ¿cuál es la probabilidad de que un tornillo sea defectuoso? Bueno, parte A dice que X se distribuye normal, media 5,0, varianza 0,1 a la 2. Si nos da la desviación estándar, que es 0,1, entonces se escribe. Recuerden que siempre el formato de escritura, o sea, la nomenclatura es X normal, mu, sigma a la 2. ¿Ah? En este caso no dan mu y sigma, bueno, lo elevamos a la 2 únicamente por nomenclatura. La especificación o el límite superior de especificación en la calidad nos está especificando que si X es mayor a 5,2, entonces es defectuoso. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Esto lo vamos a interpretar como que tenemos una curva normal, va a estar centrada en 5,0, que es el valor de la media, y tiene una especie de amplitud acá de 0,1, que es sigma. Sigma en realidad es la distancia desde el centro hasta el punto donde tiene una inflexión, punto de inflexión. ¿Ah? Básicamente mide qué tan disperso están los datos. Entonces, la especificación nos dice que si es 5,2 o más, es defectuoso. Entonces, esto que está acá es la probabilidad de defectuosos. ¿Bien? Entonces, lo que deberíamos hacer sería que esta probabilidad sea la integral de 5,2 a más infinito, todo lo que sea mayor a 5,2, de f de x de x. Teóricamente sería eso. Pero en la práctica lo que nos dice es que esta función normal, ¿tá?, es muy complicada y de hecho no es integrable. ¿Tá? Es una campana de Gauss de estilo e a la menos x a la 2, no es integrable analíticamente. Sí hay métodos computacionales, Excel y muchos programas de cálculo más, que lo hacen con mucha facilidad, pero hoy lo vamos a hacer con tablas. La idea es repasarlo o sea, que ustedes lo puedan hacer en Excel, que es una herramienta de cálculo útil que se utiliza en la realidad. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Lo que tenemos que hacer nosotros es encontrar una función, ¿tá?, o una normalización de la distribución normal. Las tablas están hechas para un único tipo de distribución normal, y es la distribución normal estandarizada. ¿Tá? ¿Qué es la distribución normal estandarizada? Es una distribución normal que está centrada en 0, ¿tá?, y tiene desviación estándar 1. ¿Por qué se hace eso? Porque si le hacemos un montón de tablas, o sea, una tabla para cada distinto tipo de variable que tengamos, centrada en 1, centrada en 2, centrada en 0,27, tenemos infinitas tablas y no es viable. Entonces se hace una tabla sola, normalizada, y todas las funciones normales se llevan a una función normalizada. ¿Cómo se lleva eso a una función normalizada? Con un cambio de variable. ¿Tá? El cambio de variable es el cambio, el famoso cambio z. ¿Tá? Lo vamos a hacer acá arriba. Z
es x menos mu sobre sigma. En el caso que hablemos de promedio, no es el caso, pero es muy común también. En el caso que hablemos de promedio es x mu menos sobre sigma sobre raíz de n. En este caso, no hablamos de promedios. Esto es cuando hablamos de promedios. Esto es para variables aleatorias individuales. Como es el caso. Si nos hubiese preguntado cuál es la probabilidad de que en promedio salga tal y tal cosa, ahí sí. Pero en este caso nos está preguntando únicamente que veamos un dato particular. Es agarrar un tornillo, la probabilidad que salga defectuoso. Entonces, lo que vamos a hacer es efectivamente el cambio de variable. Bien, el cambio de variable acá sería z igual a... El límite que queremos ver nosotros es 5,2 menos 5,0 sobre 0,1. Esto es 2,5. ¿Qué significa esto? Que lo que teníamos centrado en 5,0, 0,1 y especificación 5,2 para x, ahora se va a transformar con este cambio de variable en una distribución normalizada z, centrada en 0, va a estar centrado en 0, amplitud 1, y este valor representa el 2,0 en el cambio de variable z. Y lo que tenemos que calcular es lo que está acá. Esta probabilidad y esta probabilidad son exactamente las mismas. ¿Ah? La diferencia que tiene esta es en el cálculo, que es difícil, y este cálculo es simple porque es de tablas. Entonces, ahí lo que hay que hacer es ir a las tablas de distribución normal y fijarse en cuánto vale ese valor. Entonces van a la tabla normal y la tabla normal nos da el acumulado hasta este punto. Nosotros si buscamos la probabilidad de que z sea menor o menor o igual a 2,0, estamos calculando esto que está acá, lo que está en blanco. Entonces, esto que está acá, estrictamente, es la probabilidad de que z sea mayor a 2,0, que equivale a 1 menos probabilidad de que z sea menor a 2,0. Acá ni ponemos los iguales porque es continuo, no va a afectar en absolutamente nada. Bien, si ustedes van a la tabla, ese valor vale 0,97725. Esto de acá es 0,97725. Entonces, esta probabilidad de acá es 1 menos eso. Bien. Esa probabilidad es 0,02275. Lo que equivale a un 2,3% aproximadamente. La probabilidad está entre 0 y 1, lo multiplicamos por 100 para que sea porcentual, y equivale aproximadamente a un 2,3%. O sea que si esto es una máquina que produce tornillos, se están mandando a scrap, o sea, a unidades defectuosas. En promedio no, se está mandando, la probabilidad que se mande a scrap es de 2,3% por pieza producida. En la industria eso es un valor bastante bueno, obviamente puede mejorar, pero es un valor que está bastante aceptable. Cosas que se podrían hacer acá si esto fuese una máquina. Las máquinas producen tornillos, las máquinas están centradas en un valor que se especifica, bueno, el tornillo que sea de tal medida, en este caso de 5,0, y la máquina tiene una incertidumbre o un sigma, una varianza asociada. Todo se puede manipular. A veces es más fácil manipular una cosa o la otra, a veces es más efectiva manipular una cosa o la otra. En este caso, lo que se podría hacer para disminuir este valor de probabilidad es disminuir la varianza, en el caso de que sea posible. Habría que ver, bueno, estudiar si 0,1 es una varianza alta o baja para ese proceso.
Si es alta, bueno, se puede bajar. Si es baja, habría que ver si existe la posibilidad de centrar la máquina en un valor más pequeño. Si nosotros centramos en 4,9, por ejemplo, este valor, nos estamos moviendo una unidad de desviación estándar para atrás. Eso baja radicalmente la probabilidad de que sea defectuoso. ¿Tá? En probabilidad está todo asociado a qué tantas desviaciones estándar me estoy moviendo. Si yo me muevo, bueno, 1 centímetro, ¿es mucho o poco 1 centímetro? Capaz que puede ser mucho o poco. En este caso, si me muevo 1 centímetro, me estoy moviendo 10 unidades de desviación estándar. Es muchísimo. Pero tal vez si hablamos de una máquina que produce con una desviación estándar de 100, si me muevo 1 centímetro no es nada. ¿Tá? Entonces es todo relativo a la desviación estándar. Eso es un aspecto muy importante que hay que considerar siempre. Bien, entonces la parte A nos da que la probabilidad es 0,0275. ¿Bien? Vamos a hacer ahora entonces la parte B. Bien. En la parte B lo que nos está pidiendo acá es, bueno, dice que se eligen 10 tornillos al azar para analizar. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que en esa muestra por lo menos 3 de ellos tengan una longitud mayor a 5,2 centímetros? Entonces, lo que nos está pidiendo acá es que estamos tomando una muestra de tamaño 10 y queremos saber la probabilidad de que por lo menos 3 de ellos tengan longitud mayor a 5,2. Entonces, esto lo vamos a escribir de esta manera. Y básicamente lo que estamos haciendo acá es contando los defectuosos. ¿Tá? Estamos tomando una muestra de tamaño 10 y lo que nos va a interesar acá es contar los tornillos que salen defectuosos. Entonces, en definitiva lo que está pasando acá es lo siguiente. Nosotros vamos a agarrar una muestra de 10 tornillos, vamos a mirar uno y vamos a catalogarlo como defectuoso, no defectuoso. Entonces es una cosa o la otra complementaria. O es defectuoso o no lo es. Entonces, ese tipo de distribuciones tienen nombre. ¿Tá? Eso es una distribución del estilo, piénsenlo ustedes, binomial. ¿Bien? Muy bien. Entonces, una distribución binomial le tenemos que dar un parámetro n y un parámetro p. El n lo tenemos y el p es este que está ahí. Y le voy a aplicar por qué ese P que está acá es el P de Bernoulli. Nosotros, en la parte A, lo que estuvimos viendo es un poco más al detalle de la máquina. La máquina tiene esta probabilidad de sacar defectuosos y, bueno, en su complemento de sacar no defectuosos. Entonces, una vez que tenemos la probabilidad de elegir un tornillo que sea defectuoso, ahí tenemos la probabilidad P en cuestión de Bernoulli o binomial, en este caso. Entonces, se dan cuenta que si saco un tornillo al azar es únicamente Bernoulli. La probabilidad de que sea defectuoso es esta, la probabilidad de que no sea defectuoso es 1 menos esto, o sea, el complemento. Entonces, en este caso, lo que nos piden es la probabilidad de que al menos 3 de la muestra de 10 sean defectuosos. Entonces, acá tal vez lo confuso es decir que en este caso el ejercicio, como está planteado en la letra, que estamos contando, X cuenta los defectuosos. Entonces, para esto, la P de éxito, o sea, el éxito del experimento es sacar defectuosos. Porque como estamos contando defectuosos, vamos a suponer que el éxito del experimento es contar defectuosos. No es que sea exitoso contar defectuosos, es el éxito del experimento.
¿tá? Los pueden hacer al revés, que el éxito sea contar los no defectuosos, y en cuyo caso tenemos que contabilizar 7 o menos no defectuosos. ¿Tá? Todo complementario, va a dar un número. ¿Tá? En este caso nos pide eso. Entonces, la probabilidad de esto es, bueno, sabemos que X se distribuye de forma binomial de parámetro n y p, más precisamente X se distribuye binomial de parámetro 10 y 0,02275. Esto que está acá son los parámetros de la distribución binomial. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es este planteo. La probabilidad de que X sea mayor o igual a 3 es la probabilidad de que X sea igual a 3 más la probabilidad de que X sea igual a 4, probabilidad de que X sea igual a 10. Bueno, acá son muchas cuentas, por lo que conviene en este caso 1 menos la probabilidad de que X sea menor a 3. ¿Ah? ¿Y qué es esto? Es 1 menos la probabilidad de que X sea menor a 3, bueno, que sea, empezamos en 0, más en 1, más en 2. P de que X igual a 3 no cumple esta condición, entonces es hasta acá. ¿Bien? Entonces, esto que está acá se calcula de la siguiente manera. Vamos a ponerlo acá. P de que X sea menor, mayor o igual a 3, que es lo que nos pide el ejercicio, es 1 menos P de que X igual a 0, más P de que X igual a 1, más P de que X igual a 2. Cada una de ellas es binomial. Entonces, esto se calcula como la combinatoria de 10 en 0, 0,02275 a la 0. El complemento de esto es 0,97725 a la 10. Esto de acá es la combinatoria de 10 en 1 por 0,02275 a la 1 por 0,97725 a la 9, a la n-x. Y esto que está acá es combinatoria de 10 en 2 por 0,02275 a la 2 por 0,97725 a la 8. ¿Ah? Y bueno, esas cuentas quedan para hacerse, lo que importa es el planteo, cómo se hace. ¿Bien? O esto recuerden que está en la parte B. En la parte A lo que nos define es únicamente cómo funciona la máquina, la probabilidad de la máquina, de sacar un tornillo que sea defectuoso o no. Después, si sacamos una muestra, ahí el muestreo es discreto. El muestreo aplica como binomial en este caso. La máquina funciona, puede dar cualquier valor continuo de longitudes de tornillo. Va a dar mayores valores de 5,2, es la moda, es la media, la mediana, porque en este caso es una función simétrica. Cuando son simétricas coinciden esas cosas. Entonces, en promedio va a dar más tornillos de 5,2 que de los otros. Pero puede dar de 5,2 todos los rangos posibles continuos de valores, distribuidos como una forma binomial, como una forma normal, pero que sirve para calcular la probabilidad de la máquina. Pero cuando hacemos un muestreo, estamos contando cosas discretas. En el conteo, en el muestreo, que es un conteo, es binomial. En este caso. ¿Bien? Lo que voy a recomendar es que hagan el ejercicio que no lo hicimos en la clase, que
queda para ustedes, el ejercicio 6, que pasa parecido, pero parte de algo que es Poisson y después aplica, bueno, algunas cosas más que es bastante interesante. O sea, la última parte del ejercicio 6 combina la binomial, o sea, los resultados de Poisson con una binomial. Como hicimos acá, combina el resultado de una normal con una binomial. Bien, eso es bien interesante. Y bueno, sigamos con los ejercicios. Vamos a hacer el ejercicio número 9. Y recuerden lo que siempre les digo, que las distribuciones que estamos viendo acá no son todas las que hay, son representativas de todas las que hay, pero hay muchas más que esta. Está la distribución de Weibull, está la distribución de Pareto, son muchas distribuciones que son útiles, tienen su aplicación, ¿tá?, en distintas disciplinas, pero bueno, no las vemos por un tema de que no las vamos a ver todas, porque son muchísimas, ¿tá? Vemos las más populares, por así decirlo. Entonces, el ejercicio 9 dice lo siguiente. La variable aleatoria X mide el tiempo de vida en años de un cierto dispositivo electrónico. Se sabe que X se distribuye como exponencial de parámetro lambda. Y vamos a hacer únicamente la parte A, así, porque ya hicimos un ejercicio de función exponencial, ¿tá? Entonces vamos a hacer una parte para no hacer tanta cosa exponencial. Vamos a hacer la parte A únicamente, que dice que el fabricante desea garantizar que la duración de estos aparatos electrónicos superen los X0 años con una probabilidad de 90%, o sea, de 0,9. Si se sabe que lambda es 0,01, hallar XC. ¿Sa? O sea, el fabricante básicamente quiere hacer un marketing o una campaña publicitaria, por ejemplo, que diga, bueno, las lámparas duran más de X0 años con un 90% de probabilidad. O bueno, nuestras lámparas tienen 90% de probabilidad de durar más de X0 años. Entonces queremos saber cuánto vale el X. Tal vez la campaña de marketing pudo haber dicho, bueno, poner en la campaña que dura más del 90%, es un número ni muy alto ni muy bajo, pero es atrayente de clientes. Por ejemplo, tiene que haber una justificación de este número que sale de esta disciplina, claro. Por eso está bueno trabajar siempre en equipos multidisciplinarios. Como por ejemplo, este 90% tiene una explicación, tiene un porqué, sale de algún lado. Entonces, tenemos que saber esto para, bueno, que en este caso es dato, claramente, ¿no? Pero sabiendo esto, podemos calcular el X. Entonces, si X se distribuye como exponencial lambda, particularmente sabemos que X se distribuye como exponencial 0,01, porque nos dan el parámetro lambda como dato. Entonces, queremos que dure más de X0 años con una probabilidad del 90%. Entonces, lo que vamos a decir acá es que, bueno, primero vamos a graficar la exponencial. F de X es lambda e a la menos lambda de X. Siempre en 0 a más infinito.
que básicamente cuando x vale 0, esto vale 1 y esto vale lambda. Parte de lambda y extiende exponencialmente. Entonces, por ejemplo, acá hay un x0. Y nos dice, bueno, x mide el tiempo de vida en años de un dispositivo electrónico. Entonces, queremos que dure x0 o más. Entonces, lo que queremos es que los valores, todos estos que están acá, todo el conjunto de valores que dure x0 años y más, quiero que esto valga 0,9. Claro que estamos diciendo que, bueno, la integral de x0 a más infinito de lambda e a la menos lambda x sea 0,9. O sea, básicamente que esté concentrando todos los valores acá. En el caso que mida el tiempo de vida útil del dispositivo. Entonces, básicamente tenemos que calcular esta integral y despejar el valor de x0. Entonces, copio acá la integral y la vamos a resolver. La integral, o sea, esta integral de x0 a más infinito, lambda de 0,01, lo sacamos de la integral porque es una constante, e a la menos 0,01 x de x. Bueno, esto es 0,01. La primitiva de e a la menos lambda x, o sea, de las exponenciales, es el coeficiente de x, en el caso que sea x a la 1, recuerden que esta primitiva e a la alfa x es 1 sobre alfa e a la alfa x. En este caso, el coeficiente de x es 0,01 negativo. Esto queda e a la 0,01 x evaluado entre x0 y más infinito. Bueno, esto está multiplicado acá, cancela esto con esto. Entonces vamos a sacar este menos, lo sacamos del paréntesis, queda menos e a la menos 0,01x evaluado entre x0 y más infinito. Bueno, cuando lo evaluamos en más infinito, esto es e a la menos 0,01 por infinito, o sea, e a la menos infinito que vale 0. Entonces esto es 0. Menos de barro e a la menos 0,01 xc. Y esto vale 0,9. Dicho en otras palabras, e a la menos 0,01 x0 vale 0,9. Cancelando acá el signo de menos. Porque el 0 ya no vale nada. Entonces, para despejar esto es, bueno, aplicamos logaritmo de periano de ambos lados. Logaritmo de periano de 0,9. Entonces, x0 es menos logaritmo de periano de 0,9 dividido 0,01. ¿Bien? Y es eso que está ahí. Vamos a hacer esa cuenta. Y da 10,5 años. O sea, la campaña publicitaria va a decir, bueno, garantizamos con un 90% que nuestras lámparas duran más de 10 años y medio. ¿Ah?
puede durar mucho más, ¿está? Pero que dure más de 10 años y medio tiene una probabilidad de 90%. Lo cual, a mí me gustaría comprar una lámpara de un auto y que me dure 10 años y medio. Sería bastante útil. No, no es lo que pasa en la realidad, pero bueno. Por lo general las lámparas tienen un tiempo de vida útil de 10.000 horas, 12.000 horas, 20.000 horas, unas muy buenas, pueden ser 20.000 horas, alemanas que duran un poco más, eso es muy bueno, ¿tá? Pero por lo general anda por ahí. Dependiendo en un promedio cuando se use, se puede sacar el cálculo en años, pero por lo general 10 años y medio por una lámpara es un valor bastante ideal, diría yo. No quiero decir que no existan lámparas que duren eso, pero es una lámpara bastante ideal. O al menos no hay tanta probabilidad de que. Pero bueno, en el ejercicio sí. Bien. Entonces, la parte B es parecida, pero dice, bueno, ya que estamos, lo hacemos. Y dice, el fabricante instala 5 de estos aparatos en un sistema más grande. Si lambda es 1/8, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 2 de estos aparatos continúen funcionando a lo largo de 8 años? Entonces, esto lo vamos a plantear nomás. Porque quiero que lo hagan ustedes, porque es muy parecido a lo que hicimos en el ejercicio anterior. Acabo de vincular la probabilidad de la exponencial, la probabilidad intrínseca del aparato, ¿tá? Con la probabilidad del muestreo. En este caso estamos muestrando es x se distribuye como exponencial de parámetro 1/8, cambia el parámetro, ¿tá? Por letra nomás, y lo que dice que, bueno, si instalan 5 aparatos de estos en un sistema más grande, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 2 de estos aparatos continúen funcionando luego de 8 años? Entonces, primer paso, calcular la probabilidad de que x sea mayor a 8. Mayor o mayor o igual, total, es continua, no va a afectar. O sea que en este caso sería t es igual a la integral de 8 a más infinito de 1/8 por e a la menos 1/8 x. Ese es el valor de p. Paso 2, segundo paso. Lo que nos está diciendo es, bueno, se muestrean 5 artefactos. O sea, se instalan 5, pero es como que estemos muestreando 5. Entonces, esta es la probabilidad de que viene luego de 8 años. En este caso tenemos que n es igual a 5, tenemos p igual a esto que está acá, y lo que queremos calcular es la probabilidad de que luego de 8 años, ¿está? Tener al menos 2 aparatos que funcionen. X mayor o igual a 2. ¿Está? Pues este P y este N pueden calcular la binomial. ¿Bien? Entonces vamos a comentar un poco, porque en realidad son gráficas y la idea es que ustedes lo puedan hacer ahí en papel, pero comentar un poco la idea del ejercicio número 10. El ejercicio 10 dice lo siguiente. En física de reactores nucleares, cuando los neutrones rápidos reducen su velocidad por colisiones, tienen probabilidad de ganar energía mientras otros neutrones la pierden en otras colisiones. Es decir,
Cuando hay una reacción nuclear, lo que pasa es que los neutrones tienen una energía cinética brutal. Y bueno, lo que está pasando ahí es que cuando choca uno con el otro, uno pierde la energía, pero es la que gana el otro, ¿tá? Por colisiones, ¿tá? Cantidad de movimiento. La distribución de velocidad de neutrones se conoce como la distribución maxwelliana, y de esta se puede obtener la distribución de energía de los neutrones, de física nuclear, de fisión nuclear, la cual se muestra a continuación con su gráfico. Es decir, un neutrón con velocidad tiene una energía asociada, ¿tá? La distribución, salen todos para todos lados, por así decirlo, chocan unos con otros, y esto es aleatorio en realidad, porque es aleatoria la dirección de los neutrones. Cuando uno choca con uno, le transfiere la energía al otro, este sale para otra dirección, por su ímpetu o su cantidad de movimiento. Esa dirección choca contra otro que le genera energía o la pierde energía, se la transfiere, todo un despelote de neutrones, pero eso lo que tiene es una distribución, se puede modelar como una distribución maxwelliana, que no es muy sencilla, por decir, no es complicada tampoco, pero se conoce como, bueno, en este caso, la distribución, me llama el F, bueno, le llamamos como una función conocida aplicada, ¿tá? Es una F chica, ¿tá? Que es, bueno, 0,484 e a la menos e por seno hiperbólico de raíz de 2. Es como que le llama f de x igual a esto por a la menos x por seno hiperbólico de raíz de 2x. Básicamente lo mismo aplicada, bueno, porque está hablando de energía de los neutrones. Y dice, bueno, nos dan la gráfica también, por eso le decía que es mejor hacerlo en papel, porque ya tiene la gráfica dibujada. Dice, tomando como válido el hecho de que la función n es una función de densidad o de distribución, con soporte en los reales no negativos, explicar cuál de las dos es, justificando debidamente su elección. Bueno, esto en realidad es un ejercicio de examen, ¿verdad? Que se hizo un examen y se puso acá. Bien, entonces, básicamente esto es la energía. Hay poquitos neutrones que tienen baja energía, hay pocos neutrones que tienen alta energía. Bueno, puede ser que uno le choque justo a un neutrón, le choque a uno, le choque el otro, le choque el otro y le gane mucha energía. Y que ese neutrón no choque contra nada y se le acumule toda la energía. Bueno, puede pasar, pero como ven, eso va a tender a cero, ¿tá? Por lo general hay un equilibrio entre que chocan con muchos electrones y él choca con otros muchos electrones, en los cuales gana mucha energía y pierde otra tanta energía, y alcanza una especie de equilibrio. Y bueno, esto sería acá lo que sería el máximo o la moda, ¿tá? La moda porque es el valor más frecuente. Y ya con decirle que esto es la moda porque es el máximo, y ya por ver la función como es, claramente esto es una función de n, es una función de densidad. Porque, bueno, empieza en cero y termina en cero. ¿Tá? Es creciente, decrece. ¿Tá? Entonces, si fuese una función de distribución, tendría que ser siempre creciente que converja a 1. ¿Tá? Se debería de cumplir, no debería calcularlo, pero debería cumplirse que esta integral valga 1.
porque es una función de densidad. Después dice, determine el valor E para la moda de la función NE. Y bueno, básicamente hay dos maneras de hacerlo. Hay que derivar esto y encontrar cuándo vale 0, o directamente ir al gráfico y bueno, este valor de acá, lo vamos para acá abajo y vale aproximadamente, todo aproximado, 0,6, 0,7. Aproximadamente. Y después nos dice, bosquejemos la función que no elige en la parte A, indicando claramente todas las zonas del bosquejo. O sea, básicamente tenemos que bosquejar a partir de esto la función de distribución. Y eso lo van a hacer ustedes. Tengan en consideración que a medida que se acercan a este valor de la moda, en la otra función va a ser un cambio de concavidad. La moda va a generar un cambio de concavidad. ¿Por qué? Porque acá cada vez acumulo más, y después empiezo acumulando menos. Siempre acumulo, pero acá, después del máximo, acumulo cada vez menos. Eso me genera un punto de concavidad, una inflexión. ¿Bien? Eso lo hacen ustedes para liquidar eso. Ahora vamos a hacer el último ejercicio. Queda hacer el 11 y el 12. Vamos a hacer el 11 como para mostrar algunas cosas básicas. Y después ustedes van a hacer el ejercicio 12 con lo mismo. Es un poco más largo, pero básicamente lo mismo. O sea, vamos a hacer el ejercicio 11. Bueno, de acá ya automáticamente les copié los valores para ganar tiempo. Y se los copié de forma ordenada. Siempre los valores están ordenados de forma ascendente, deberían de ordenarse de forma ascendente cuando estamos hablando de una distribución empírica. Bueno, dice el ejercicio. Se supone que los siguientes datos, las siguientes medidas de porcentaje de concentración de la abscilla, o sea, esto que está acá, son de los datos que se disponen. Entonces, la parte A nos pide que hacemos y grafiquemos la distribución empírica. Esta parte la vamos a hacer bien, completa. Y la siguiente parte vamos a detallar unos punteos nomás para que ustedes completen los cálculos en Excel. Entonces, siempre que tengamos datos, lo vamos a poner de forma ordenada. Obviamente, en la práctica no vamos a obtener datos ordenados, los obtenemos a medida que lo vamos midiendo, valga la redundancia. Todos esos datos se ponen en Excel, se le da al botón ordenar, Excel lo ordena y automáticamente queda pronto. En este caso, para entender el concepto, lo vamos a hacer a mano. Y se ordenan los datos. Y lo que hay que hacer después es, bueno, colocar los datos sin repetir los valores. 15,6, 17,5, 18,0, 19,7, 20,1, 20,3, 20,6. Entonces, el 17,5 se repite 4 veces. El 18 se repite 3 veces. Y el 20,1 se repite 2 veces. O sea, acá lo que tenemos que hacer es armar la tabla de frecuencias. Ahí es. La frecuencia o la F de chica. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos un total de 13 valores. Entonces, lo que hacemos acá es, bueno, la frecuencia es, tengo
un solo 15,6 es 1 sobre 13. Tengo 4, 17,5, 4 sobre 13, 3 sobre 13, 1 sobre 13, 2 sobre 13, 1 sobre 13, 1 sobre 13. ¿Bien? Después vamos a hacer la acumulada, que es la F blanca. Esto sería, en 15,6 tengo uno solo, en 13. En 17,5 tengo, empiezo desde el último para atrás, tengo 5 valores acumulados hasta acá. 5 sobre 13. En 18 tengo 5 más 3, o sea, 8 sobre 13. Acá tengo 9 acumulados. Hasta acá tengo 11 acumulados. Hasta acá tengo 12 acumulados. Y hasta el último tengo todos acumulados. Que lo podemos hacer así o lo hacíamos de la otra manera. Esta F es este valor. Esta F es estos dos de acá. Esta F es estos tres de acá. Y así sucesivamente. O, como tercera opción, bueno, esta F es esto. Esta F es la F anterior más este valor. Esta F de acá es esta F anterior más el valor puntual de F chica. O esta F de acá es la F anterior más el valor puntual de F chica. ¿Está? Y ahí es lo mismo, todo lo mismo. Ahora lo que vamos a hacer únicamente, solo a modo de ayuda para la gráfica, para lo que nos piden, vamos a poner los valores con coma. ¿Está? Únicamente para hacer la parte que sí. O sea, completar la parte. Esto es 0,08. Esto es 0,38. Esto es 0,62. 0,69. 0,85. 0,92 y 1,6. ¿Ah? Entonces, bueno, graficar esto es básicamente, no va a quedar muy cómodo acá graficarlo, pero vamos a hacer el bosquejo. En 15,6, 17,5, 18,0, 19,7, 20,1, 20,3, 20,6. Entonces, esto es, bueno, (0,08, 0,38, 0,62, 0,69, 0,85, 0,92, 1,06). Tenemos hasta acá vale 0, acá tenemos este valor, acá tenemos este valor, tenemos este valor. Acá tenemos este valor. Me salté 1. Con 8, 56, 0,62. 0,62 es el 18. El 19 es el 0,69. El 20,1 lo salté. Acá. Acá. Sí. ¿Ah? Bueno, de acá, bien hecho claramente, o de acá se ve mejor también. Porque si nos piden, por ejemplo, que calculemos la moda, bueno, la moda se ve mucho más sencillo acá. Es el valor más frecuente, es el que se repite más veces, la moda es
17,5. ¿Bien? La mediana es el primer valor en el que acumulo al menos el 50%. Entonces, no hay un 50 exacto porque esto es algo discreto. Entonces, vemos el primer valor que acumula al menos 50%, que sería este de acá. Este es el valor que supera, el primer valor que supera el 50%. Entonces, decimos que se da 18. Entonces, la mediana es 18,5. Después nos pide el cuantil muestral 65. En realidad tenía que decir ahí el percentil 65. ¿Ah? Son 65. Y es el valor en el que, el primer valor que acumulo más o igual a este resultado. El primer valor que supera el 65% es este de acá. Entonces, o sea, no está el 65, al igual que pasaba con la mediana, que no estaba el 50%, es el primer valor que lo supere, el siguiente. ¿Tá? Entonces, en este caso es el 0,69, que se da en 19,7. Después me pide la mediana muestral y la varianza muestral. ¿Tá? La mediana, perdón, la media muestral es sumo todos los valores, los sumo todos y los divido entre el n total. Y la desviación, o sea, la varianza muestral es la sumatoria de xy menos la media muestral. Así. Entonces se le escribe como xn techo, como que es el promedio, menos xn techo, a la 2, todo dividido n menos 1. Estas cosas las hacen en Excel. Le dan estos valores, los ponen ahí en la columna, los seleccionan y les piden que sea el promedio. Y esto lo hacen igual, pero les piden que sea igual best.m. Desviación estándar punto m de muestra. Y acá selecciona paréntesis y selecciona los datos. Son las celdas. Esto lo que les da en realidad es el S. Esto de acá es S. Si quieren la varianza, ese resultado lo elevan a la 2. Lo digo porque estas cuentas no tienen sentido hacerlas a mano. Y acá le ponen promedio, igual, promedio. Y le da la media. ¿Bien? Y bueno, eso sería todo, porque después de ustedes el ejercicio 12 es parecido con dos variables. Tienen que hacer lo mismo por una columna y lo mismo para otra columna, y después la van vinculando con las ecuaciones que ya se han visto. ¿Bien? Entonces, bueno, chicos, termina por acá, hagan los otros ejercicios que quedan, y bueno, cualquier cosa, consulta. Nos vemos.